Freddy, me toca presentarte nuevamente. ¿Sí? Vamos a presentarte para que puedas continuar con tu charla. Freddy es un gran amigo, yo diría, es un hermano ya, parte de la familia, y creo que conoce a mi hijo, conoce a la bebé de la barriguita y todo esto. Nació, ha visto desde que nosotros compartimos y le mandé el video desde que hice el ICSI, así que tanto tú, Pedro, Luis, son parte ya de la familia, y es un honor nuevamente presentarte. Freddy Mejía Rodríguez es director del Laboratorio de Procrea de Guatemala, director del Laboratorio de Fecundación In Vitro del Valle en Honduras. Es bioquímico de la Universidad del Valle de Guatemala, tiene especialización en andrología y embriología en el Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI. Del año 2006 al 2019 fue director del Laboratorio de Embriología en Gestal, Guatemala, y recientemente su trabajo de investigación se ha enfocado en el estudio de causas genéticas del factor masculino severo y su impacto en el desarrollo embrionario. Y es por ello que nos viene a hablar ahora sobre las microdeleciones del cromosoma Y, impacto en los tratamientos de reproducción asistida, la experiencia en Guatemala. Te dejamos para que puedas exponer. Muchísimas gracias, Layo. Siempre es un honor. Te agradezco la invitación. Los espacios que tú creas para que todos podamos compartir la experiencia de Latinoamérica son importantísimos. Y bueno, creo que muy interesante que todos sepan que también nosotros desarrollamos algo de investigación y tratamos de resolver dudas sobre los tratamientos. A veces queremos mejorar los resultados, pero otras veces simplemente queremos encontrar una explicación de por qué las cosas no salen como queremos, o probablemente queremos evitar en los pacientes tratamientos innecesarios, ya que sabemos que las posibilidades de que logren algo de la manera que ellos se han cuestionado puede ser infructuosa. Entonces, quiero contarles un poquito de la experiencia de cómo fue que llegamos a esta línea de investigación y más o menos qué es lo que hemos logrado encontrar en Guatemala sobre el tema de microdeleciones de cromosoma Y. Una pequeña aclaración. Microdeleciones del cromosoma Y es una palabra un poquito larga de decir, así es que me quedaré solo con microdeleciones por si me escuchan. Evitemos las confusiones, sepan que me refiero específicamente a estas del cromosoma Y o Y. Todo empezó porque existe la noción entre los embriólogos que el factor masculino tiene algún impacto. Y de hecho lo vemos y lo intuimos, pero muchas veces esto se queda en el ámbito anecdótico porque tenemos un par de casos puntuales donde lo vemos. Y tenemos que tener un poquito de cuidado en este respecto. Que tengamos un caso anecdótico no implica que esto sea estadísticamente relevante. Tenemos que ver una gran cantidad de datos y analizar todo lo que hemos hecho para encontrar que existe una diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el desarrollo embrionario normal en un laboratorio, por ejemplo, ese es el que nosotros tenemos en Procrea, nos damos cuenta que tenemos algunos KPIs de cómo es el proceso y nos sirven de orientación. Y la pregunta es, en casos de factor masculino severo, ¿tenemos algún impacto que nos pueda perjudicar marcadamente un ciclo de FIP? Esta pregunta nos la hicimos hace unos 3 años cuando empezábamos el proyecto nuevo de Procrea y resulta que no. Hay una tendencia, sabemos que tiende a ir un poquito menos bien, pero al final no existe un impacto que yo les pueda decir, sí, en casos de factor masculino severo nos va a ir peor. Obviamente, ya cuando nosotros lo vemos más a largo plazo y metemos otras estadísticas como porcentaje de aborto o tasa de embarazo acumulado, podemos notar una diferencia, pero inmediatamente en cómo nos va a ir en cada ciclo de FIP, no podemos encontrar una diferencia muy grande. Eso sí, aunque estadísticamente no haya una diferencia significativa, hay una tendencia, como les digo, y cuando nosotros notamos tendencias, es el momento de sacar la lupa del bolsillo y analizar toda la información con un poquito más de detalle para encontrar esas cosas que puedan estar haciendo que ciertos grupos presenten un fenómeno y otros no. Entonces, para empezar, ¿qué es factor masculino severo? Cuando yo empecé a hacer este tipo de análisis, me refería a oligoastenoteratos o ospermia, los que tenían mal todo. Pero luego resulta que la definición ha sido un poquito más aceptada universalmente como las muestras que tienen 5 millones o menos de espermatozoides por mililitro e incluso las pacientes que son azoospermicos. En estos casos definitivamente podemos decir que hay un factor masculino severo. Pero en estos casos, 5 millones o menos, resulta que vale la pena investigar un poquito más porque se puede deber a causas muy puntuales. Y refirámonos a patología seminal severa con esta definición.
Esto se puede ver a muchísimas cosas. Número uno, infecciones. Por ejemplo, orquitis urleana debida a paperas pueden causar una infertilidad marcada por el resto de vida de los varones. Hay causas endocrinas, no soy urólogo, no les puedo dar todos los detalles, pero sí hay alteraciones en el eje hipófisis hipotálamo de los varones que pueden afectar la producción espermática. Luego tenemos varicoceles. No todas las varicoceles importan, pero hay varicoceles severas que pueden impactar seriamente la producción espermática en los testículos y tratamientos oncológicos, porque seguramente hemos tenido algún paciente que llega y que no nos cuenta que ya se hizo un tratamiento de quimio o radioterapia y bueno, nos topamos con muestras que están muy dañadas porque sabemos que estos tratamientos pueden dañar las células germinales en los túbulos seminíferos. Y finalmente, cuando hemos descartado estas 4 causas más frecuentes del factor masculino severo, solo nos queda explorar causas genéticas. Lo primero que deberíamos hacer, repito, después de descartar lo obvio, es empezar con un cariotipo. Las causas citogenéticas podemos encontrar alteraciones numéricas o estructurales dentro de los cromosomas, tanto sexuales como en otros cromosomas autosómicos. En el caso de oligospermia no son tan frecuentes, más o menos un 7-8% de los pacientes presentan una alteración citogenética, pero en los pacientes que son azoospermicos es muy frecuente encontrarlo y principalmente alteraciones sexuales como las pláticas que escuchábamos ayer sobre Klinefelter y otras manifestaciones clínicas. Entonces solo con esto ya encontramos una de cada 5 pacientes con una causa evidente de por qué su producción espermática es alterada. Y en estos casos sí tenemos que replantearnos considerablemente hacer una donación de semen. Y la razón es que el pronóstico de este tipo de tratamientos es bajo y tenemos que hacerle una conciencia muy grande al paciente que los gastos van a ser elevados debido a la cantidad de pruebas que tenemos que hacer adicionales y los resultados no los podemos garantizar. Y bueno, cuando ya hemos descartado los factores cromosómicos o queremos ampliar la información, contamos una herramienta más que es un test de microdeleciones de cromosoma Y. La historia de las microdeleciones es un poco interesante, pero la primera publicación que encontré es en Nature en 1995, donde se empezó a describir una región del cromosoma Y en los varones que estaba asociada con problemas de fertilidad. Y entonces se hablaba del gen DAS, que se encontraba en la región AZF, que es el factor azoospermia. Entonces, a partir de esto se empezó a investigar un poquito más de qué se trataba esta región y cuál era la importancia que tenía en el proceso de espermatogénesis. Esta región se encuentra en el brazo largo del cromosoma Y, tiene 14 genes que son críticos para la espermatogénesis, 14 genes que están solo en esta región y que sin ellos no podemos producir espermatozoides. Lo interesante es que las microdeleciones se dice que mundialmente tienen una prevalencia más o menos de 7.5% y que en los balones que tienen oligosospermia severa o azospermia, esta prevalencia llega a ser un poquito más alta, 10 a 15% de forma global, lo cual significa que algunas microdeleciones pueden ser más dañinas que otras y solo nos dan problemas de su fertilidad y otras pueden ser más serias que nos pueden provocar una esterilidad por completo. Y hay varios papers que ya se empezaron a publicar donde vemos la frecuencia que existen en varios países a lo largo del mundo. Hay países que tienen una prevalencia mucho más alta que otras. Hay otros donde no se han reportado mucho, pero hasta ahorita no teníamos ningún dato para Guatemala y menos para el resto de Centroamérica. En Latinoamérica solo tenemos reportes de México, Venezuela y Brasil. Y entonces, bueno, nosotros teníamos la duda de tal vez estas microdeleciones tenían algo que ver con los casos donde nosotros veíamos resultados muy malos al hacer un in vitro. Y fue así como empezamos con la tesis de Ana Lucía González. Ana Lucía estaba estudiando bioquímica, hizo sus prácticas profesionales con nosotros en Procrea y bueno, le tocó la tarea de implementar esta técnica. Así es que es una técnica que se puede hacer en casa. Ahora les voy a mostrar la metodología y no es difícil de implementar, aunque sí lleva un poquito de trabajo en la estandarización y la interpretación de los resultados. Hay muchos otros métodos, se han reportado diferentes formas de hacerlo, pero la mayoría se basan en hacer PCRs múltiplex con electroforesis en gel de agarosa. Muy sencillo, como lo que hacemos la mayoría de estudiantes de ciencias de la vida durante la formación básica de nuestra carrera.
Así es que dentro de toda la gama de alternativas, nosotros decidimos quedarnos con esta, que es la que recomienda la Asociación de Andrología de la Sociedad Europea de Urólogos, y se basa en hacer pues prácticamente un estudio usando estos marcadores que les muestro en este cuadro, donde podemos analizar dos de las microdeleciones más frecuentes en cada una de las regiones A, B y C, y además unos controles internos para verificar que la amplificación haya sido correcta. Y es muy sencillo, hacemos un multiplex A, donde tenemos un marcador para la región C, otro para la A y otro para la B. Tenemos los controles internos para cromosoma X y cromosoma Y. Y después hacemos un multiplex B, donde tenemos también marcadores para región A, B y C. Entonces, si alguna de estas bandas está ausente, podemos diagnosticar una microdeleción en alguna de estas regiones. Y más o menos así es como se ven los resultados cuando ya hacemos análisis. Estos son pacientes azoospermicos, por ejemplo. Tenemos un control X, que es un control femenino, donde obviamente no debería haber una amplificación. Y como pueden ver, es claro en los pacientes azoospermicos cuando hay una ausencia de banda. En este caso, tanto en el multiplex A como B, pueden ver que lo que hay es una deleción de la región B. Entonces, es la alteración más frecuente y de hecho la única que hemos encontrado en las pacientes que hemos analizado con esta técnica. Y en fin, ese es el resultado. Hasta ahorita de los pacientes azoospermicos que hemos analizado, hemos tenido una muestra de 24 pacientes para este tipo de alteraciones y solo hemos encontrado una alteración en el 30% de ellos. Y esto es lo que vemos. Solo hemos tenido alteraciones en la región A, en la región A, y hasta ahora no hemos encontrado en la región C, lo cual llama la atención porque en teoría es la más abundante que tenemos. Como aclaración, la prevalencia tan alta que encontramos comparada con el 10% de la literatura, creo que se puede deber a que nuestros criterios de inclusión para este estudio fueron bastante estrictos. Número uno, nuestro diagnóstico de azoospermia no se basó solo en una muestra, sino en 2 muestras consecutivas con 3 semanas de diferencia. Así es que para decir que un varón es azoospermico, descartamos muchos que se pueden considerar azoospermias transitorias. Y bueno, hicimos un análisis del pellet para asegurarnos que no había espermatozoides y que no estuviéramos incluyendo una criptozoospermia por ahí. Así es que nuestro diagnóstico fue basado en 2 muestras. Y luego también tenemos que considerar que no tomamos a todos los pacientes azoospermicos, sino que solo aquellos que, como les repito, tenían excluidas todas las otras causas evidentes, como tratamientos oncológicos, criptorquidia y, bueno, orquitis urliana y otras cosas. Así es que nuestros criterios fueron muy estrictos y esto tal vez es la causa por la que la prevalencia que encontramos es un poco alta. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este estudio? Es muy bonito tener información y pues tener datos y queremos llegar a tener una N un poquito más grande para sacar la publicación, pero el propósito principal era ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente azoospermico? Porque les pregunto, cuando tenemos un paciente azoospermico, ¿qué es lo primero que se le propone como alternativa terapéutica para ver si podemos seguir adelante? Y la mayoría de ustedes me podrán responder una biopsia de testículo. TS, PS, MS, cualquiera, la que quieran, pero es al final una intervención quirúrgica invasiva para ver si existe la posibilidad de encontrar espermatozoides dentro. Lo interesante es que como toda cirugía, no está exenta de riesgos, lleva su complicación y lleva un costo económico. Y lo más frustrante que podemos hacer es tener todo el procedimiento, pasar por algo tan traumático y doloroso, y nosotros en el laboratorio recibir las biopsias, macerar tejido y encontrar esto. Nada. Entonces decimos, ¿cómo podemos nosotros realmente justificar un tratamiento invasivo como una biopsia testicular abierta o como quieran si no tenemos una idea clara de cuál es el pronóstico que podemos darle a un paciente después de esto? A mí, desde que veo una biopsia y, por ejemplo, empiezo a debridarla y veo que los filamentos, los microtúbulos, están delgaditos como las de la fotografía, ya me empieza a dar una mala espina. Y ya sabe uno que la probabilidad de encontrar espermatozoides en este tipo de muestras es muy baja. Pero bueno, yo también como persona de sexo masculino me identifico con estos pacientes y me pongo a pensar, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera antes de todo este tratamiento
que había una prueba que tal vez me pudiera predecir un poquito más el resultado de una intervención como esta. Y bueno, es una pregunta que ya se han hecho otros investigadores y lo que se ha encontrado es que cuando hay microdeleciones en la región B y A, la probabilidad de encontrar espermas es muy baja. Y cuando hay una microdeleción en la región C, bueno, hay una posibilidad un poquito más alta, pero los resultados reproductivos están bueno, en espera. No sabemos, tenemos que manejarlo todo con un poquito de cautela. Sin embargo, en la región B llama la atención porque la probabilidad de encontrar espermas es realmente baja, es muy, muy, muy baja. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Lo que se ha visto es que cuando hay lesiones en la región A, se asocia mucho a síndrome de Sertoli-Only. Esto también limita las posibilidades de que podamos encontrar espermatozoides o espermátides útiles para hacer un ICSI. Cuando tenemos en la región B, sin embargo, lo asociamos con arresto meiótico y en estos casos prácticamente es una causa perdida. Esto no nos va a funcionar. Los reportes que hay de encontrar espermas en esta región creo que son muy escasos, pero cuando tenemos este tipo de lesiones ya sabemos que la posibilidad de encontrarlos va a ser mínima. Y cuando los encontramos en la región C, repito, tenemos que ser expectantes, no podemos dar un pronóstico. Puede que encontremos espermatozoides, puede que no. Y si los encontramos, el paciente tiene que saber que sus resultados no pueden ser tan buenos como hubiéramos esperado si no hubiera tenido esta alteración genética. ¿Por qué? Porque como les digo, la región C es la más frecuente en el mundo y sí hay varios estudios que han publicado cómo les ha ido con ICSI después de hacer una biopsia de testículo en pacientes que tienen región C. Y bueno, hay algunos que dicen que no hay ninguna diferencia, pero otros se han encontrado desde menor tasa de fertilización hasta mayor tasa de embriones bloqueados o aneuploidías. Así es que, de momento, creo que sigue siendo algo impredecible que podamos encontrar con ellas. Ahora bien, nosotros no hemos encontrado en la región C, pero sí hemos encontrado en la B y ya podemos decirle a algunos pacientes que es mejor evitar hacer una biopsia. Y recientemente los últimos dos casos que tuvimos el mes pasado sí están interesantes y se los quiero mostrar porque ambos son azoospermicos. En ambos microdeleciones fueron negativas, pero el cariotipo, que ya empezamos a complementarlo, en la primera era normal, así es que pudimos hacer una biopsia y encontrar espermatozoides sin ningún problema. Sin embargo, en el segundo paciente encontramos esta variante cromosómica. No es necesariamente una alteración, sino es una variante, y Layo nos podrá comentar más a esto, pero prácticamente es un alargamiento de la región satélite del brazo pequeño del cromosoma 22. ¿Qué significa esto? No tengo ni idea, pero es una variable que está reportada y está reportada por este grupo de argentinos de Poli en el año 2016, donde hicieron un estudio muy impresionante sobre todas las variables cromosómicas en pacientes que tenían infertilidad. Y bueno, está reportado. O sea, ellos encontraron 7 pacientes que tenían esta alteración que también se asocia con oligozoospermia y azoospermia. Así es que hay algo más. No solo nos podemos basar en un cromosoma cariotipo clásico, sino que tenemos que asegurarnos que la persona que lo está haciendo, el citogenetista, pueda reportarnos también este tipo de variables cromosómicas que nos complementen el estudio. ¿Qué sucedió? Después de hacer una consejería genética, los pacientes decidieron que mejor iban por semen de donante porque comprendieron que los resultados con esta alteración no eran tan predecibles. Entonces, pasar por todo, la probabilidad de encontrar espermatozoides sí o no, a pesar de no tener microdeleciones, era limitada. Y pues el éxito reproductivo, al no tener ni siquiera un test preimplantatorio para poder determinar si los embriones lo tenían o no, pues decidieron evitarse ese sufrimiento e irse con donante. Entonces es algo que les comento porque es una utilidad muy práctica de hacer este tipo de estudios para también tener expectativas claras de qué puede suceder. La otra cosa interesante con las microdeleciones es la heredabilidad. Si decimos es cromosoma Y y tenemos descendencia masculina, es obvio que podemos decir, bueno, lo heredan. Pero también nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa si tengo una microdeleción de la región A o B? O sea, mi papá me pudo concebir a mí, si tenemos prueba de paternidad positiva, pero
de dónde aparecieron. Y resulta que sí tenemos reportes de que estas mutaciones pueden aparecer de nuevo. Es decir, no solo tenemos el riesgo de heredarlas si ocurren, sino que también pueden aparecer de nuevo y se asocia con posibles errores meióticos, que es lo más probable, e incluso se habla de un potencial mosaicismo de células germinales, por lo cual algunos investigadores proponen que en vez de hacer la extracción de sangre periférica para el análisis como normalmente lo hacemos, este tipo de estudios se hagan directamente en el testículo, en tejido de los túbulos seminíferos para detectar estos posibles mosaicismos. No lo sé, creo que me parece algo un poquito extremo, pero el punto central de esto es reconocer que podemos tener fuentes de falsos negativos en los resultados o falsos positivos y que este tipo de mutaciones pueda aparecer de nuevo. Eso sí, si ya la tenemos, la probabilidad de heredarla a la descendencia es muy alta, porque hasta ahora no he encontrado ningún reporte de que se puedan corregir este tipo de alteraciones. Así es que tenemos que tener la suficiente madurez para decirle a un paciente: señor, hemos detectado estas lesiones en su caso y si logramos tener descendencia y es masculina, tiene que saber que la probabilidad es bastante alta, si no es que segura, de que su hijo también vaya a heredar esta situación. Así es que probablemente le resolvemos a usted su problema de fertilidad, pero lo único que estamos haciendo es prolongarlo una generación más hacia la siguiente. Y ya casi terminando, no solo tenemos el tema de herencia, sino que recientemente se ha visto, y ustedes seguramente han escuchado, que también existe una asociación entre el estado de salud general de los varones y la producción de espermatozoides. Y curiosamente, pacientes que tienen una producción baja de espermas se asocian con otro tipo de enfermedades, y hay muchas descritas en la literatura. Pero aquí Colaco en el 2019 hizo esta investigación sobre qué genes existen en la región A, B y C del cromosoma Y y en dónde se expresan estos genes. Curiosamente, si se dan cuenta, los genes que están en la región A se expresan en muchos otros tejidos, no solo en el testículo, así como algunos genes, 3 o 4, de la región B, que también se expresan en otras partes del cuerpo. Y esto abre la posibilidad a que si faltan genes en estas regiones, también podamos llegar a tener errores funcionales en otras partes del cuerpo. Y es así como las microdeleciones de la región A y B se han asociado también. No digo que son causales, recuérdense que causalidad y asociación no es lo mismo, pero sí se ha asociado con cáncer testicular y microdeleciones de otras regiones, incluso se asocian con trastornos neuropsiquiátricos y también con fallos en la espermatogénesis por completo. Así es que las microdeleciones puede ser que nos puedan contar un poco más de la historia y nos puedan hablar más de la salud a largo plazo de lo que hasta ahora hemos llegado a comprender. Así es que ya llegando a las conclusiones, creo que la prevalencia de las microdeleciones del cromosoma Y en pacientes azoospermicos en Guatemala es de aproximadamente un 30%. El intervalo de confianza nos dice que puede ser tan bajo como 8 o tan alto como 64, pero creo que prudentemente estamos dentro de lo que la literatura dice, tomando en cuenta que nuestros criterios de inclusión son bastante estrictos. Pero ya decir 30% nos está sonando la campanita de que es un test que no solo deberíamos indicar en casos que, bueno, no sabemos qué más, sino que tenemos que hacer un buen estudio, descartar las causas evidentes y luego, si no encontramos nada, hacer microdeleciones, porque la probabilidad de encontrarlas ya es de casi 1 de cada 3. Segundo lugar, si se llevan este mensaje a casa, me quedo satisfecho. Y es que para casos de azoospermia siempre vale la pena hacer un cariotipo. Que no salen resultados alterados en todos los casos, es cierto, pero sí vale la pena, porque no solo nos tenemos que fijar en las alteraciones estructurales y numéricas, sino que también tenemos que encontrar las variables cromosómicas que puedan estar asociadas con este tipo de problemas. ¿Y esto por qué? Porque queremos evitar hacer biopsias testiculares innecesarias o en aquellos casos que sabemos que el pronóstico es muy bajo. Es mejor terminar con una esperanza antes de llegar a una decepción y a una mala reputación del centro, que bueno, o sea, en estos casos creo que vale la pena hacerlo.
Y bueno, no me queda nada más que darle las gracias a la IO. Gestar Perú es innovador y es muy fuerte en este tipo de actividades. Me encanta participar. Universidad del Valle, mi alma mater, especialmente Ana Lucía, que se echó esta maravillosa investigación del protocolo, y el doctor Diego Archila, que siempre, bueno, como director de departamento, ha sido una fuente importantísima de información y de apoyo para que podamos hacer un vínculo entre la universidad, la academia y la parte práctica privada. No puedo dejar de agradecerle también a los doctores Emilio Novales y Jorge de Procrea, que también nos dan todo el apoyo para seguir investigando y confiar en nosotros para las líneas de investigación locas que se nos ocurren. María José, que ya se acaba de grabar y que pues pronto presentará su estudio que también hizo con nosotros, y a María Cristina Bolaños, que bueno, es la mejor compañera de laboratorio que podemos tener en la vida y que pues hemos hecho un equipo maravilloso y es de las cosas que me siento agradecido en la vida porque trabajo con gente muy capaz, muy creativa y muy responsable. Y así es que muchísimas gracias por su atención y aquí les dejo mis datos por si me quieren seguir en las redes sociales y quedo a su disposición para resolver cualquier duda que tengan. Perfecto, perfecto, Freddy. Excelente charla. En realidad es un tema en el cual hay que tenerlo presente siempre, como tal mencionabas tú, cómo explicar al paciente de que nosotros quizás si es un paciente oligo y tiene una microdeleción presente, si es que el paciente logra un resultado exitoso y tiene un hijo varón, probablemente, y estoy seguro que sí, el hijo va a heredar la mutación. Lo único que estamos haciendo es tratar de solucionar el problema actual y pasarlo a 25 o 30 años, ¿no? Entonces, Exacto. esto de las microlesiones en realidad es un estudio muy importante en pacientes con oligosospermia severa, con azospermia. Puntos a tomar, como mencionabas, era para determinar si realmente el paciente va a una biopsia o no, para no abrir en vano. Si ya sabemos de que sale, sabemos que tiene 5A, igual, la gran cantidad tiene solo célula de Sertoli, ¿no? Ese síndrome, ¿para qué abrir un testículo si no vamos a encontrar espermatozoides? Entonces, más es la parte de quirúrgica, el tratamiento del paciente, encima lo hacen tomar antioxidantes, tiene todo un tiempo, es como que le damos una falsa esperanza, entonces es importante. Dos, para hacer la asesoría genética y lo que mencionaba inicialmente, ¿no? Que es importante para decirle, mira, sí, podemos hacer esto, pero yo te recomiendo de que vayamos a un estudio genético y tratar de transferir aquellos embrioncitos en el cual tengan sexo femenino, o en todo caso, si tú deseas el sexo masculino, pero que el paciente sepa lo que vamos a colocarle. Que el paciente, porque ellos son los dueños de los embriones, sepan y tomen la decisión más correcta, ¿no? De decirnos, sí, no me importa, yo ya veré, quizás la tecnología más adelante sea mejor y haya mejores posibilidades, genial, pero sean los pacientes y no que hagamos algo nosotros y saltemos esa información y que luego a los años el paciente pues se dé la sorpresa, ¿no? Es importantísimo. En Perú yo creo que apareció por ahí alguna publicación, pero siguen apareciendo en los grandes reportes que no hay nada, pero yo sé que por ahí creo que el grupo de Carlos Duarte una vez trabajó sobre microlesiones, cromosoma Y, no sé realmente, no me acuerdo los resultados, pero dependiendo de cada región, ciudad y país, vamos a tener porcentajes y algunos más altos. Y muchos de estos, recuerdo el trabajo del doctor Roberto Coco y algunos trabajos de Brasil, en el cual han podido comparar estas microlesiones con las variantes cromosómicas, ¿no? Estas variantes que muchos de los profesionales dicen, ok, no, es normal, no pasa nada, no tiene sentido hablarlo. No, está tomando mucha significancia y estoy seguro que en unos años van a tomarse ya mayor importancia y evaluaciones en esta. Y tú mencionabas que había visto en Esospenias este varón con 42 PS más, ¿no? O PSTK más, el cual tenía una mayor cantidad, un tamaño de satélite mucho más grande. Entonces había una información genética, había genes silenciados, están acá, ¿sí? En este 22 PSTK más, en el cual tienen por ahí funciones que pueden estar llevando a alguna alteración tanto en el desarrollo espermatogénico para llevar a la zoospermia final, ¿no? Hay mucho estudio por ahí. Correcto. Excelente, excelente charla.
Pues nada, Vamos a ver muchísimas por ahí gracias. alguien, déjame un segundo, si es que alguien ha preguntado. Freddy, excelente ponencia. Ahí. Yo tenía aquí una pregunta que muchas veces hemos comentado. ¿Qué tan viable sería de cambiar el estudio citogenético al molecular ya en los cariotipos? Pensando en que un estudio citogenético no te está mostrando todo, por ejemplo, las microdeleciones, por ejemplo. ¿Qué tan viable sería ya hacer ese cambio en sus pacientes? Es muy interesante porque se ha hablado, en la ESHRE de este año estuve en una plática muy interesante donde se ha tratado ya de cambiar de cariotipo a cariotipo molecular con el GS y se ha tratado de incluir. El tema es que el diagnóstico de microdeleciones parece que no es tan fácil con secuenciación masiva. Parece que sí se necesita un poquito de algoritmos y todavía no lo han logrado perfeccionar. Y la otra cosa es que precisamente eh, sabiendo este tipo de preguntas que podía surgir, presenté la variable cromosómica del último caso que tuvimos, porque esto no se ve en NGS. O sea, si tú haces un cariotipo molecular, no vas a ver translocaciones tan fáciles si son balanceadas, por ejemplo, y te vas a perder, por ejemplo, el 9HQ o te vas a perder este 22PS más u otras variables que se pueden asociar con infertilidad. Entonces, por practicidad, por costos, tiene todo el sentido pasarse a molecular, pero de momento todavía creo que dependemos mucho de este ojo y expertise que solo nos puede dar un estudio citogenético clásico. Ok. Y la otra, tu Sí, experiencia, que muchos dirán, inclusive los la ayudan también, de esas variantes cromosómicas en la donación de gametos. Yo sé que en muchos países para encontrar donantes está difícil, ¿no? Tanto de ovocitos como de esperma. Y a veces se acepta, obviamente, una buena calidad y todo. Pero si tiene un polimorfismo considerado normal en ese sentido, tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Lo toman a ese tipo de donantes, donde esos polimorfismos considerados normales, ya sea para óvulos o para espermas? Sí, no hemos llegado a tener tantos. Por ejemplo, si tuviera esta variante 22PSQ que acabo de ver, lo más probable es que lo rebotemos porque no llega a los estándares mínimos de producción espermática. Entonces hay muchas variables cromosómicas que en el varón se ven claramente porque tienen pocos espermas. Entonces estos no entran al programa. Los que nos darían miedo serían como la 9HQ que, bueno, esto sí puede llegar a producir espermatozoides normales, pero sabemos que tiene más riesgo de aborto. Entonces yo creo que conforme nos vamos afinando y conforme tengamos más información, debemos empezar a tener un poquito más de cuidado con esto. Esta hipercromía creo que se ha reportado más en mujeres, se ha reportado más con calidad ovocitaria, pero en hombres también empezamos a ver que ya hay reportes que existen algunas alteraciones que no son tan poco frecuentes como hubiéramos querido, que sí pueden influir en los resultados que tenemos. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, nos podemos meter a hacer cariotipos más detallados o también puede ser simplemente que con hacer un par de casos y ver que no nos funciona bien, podamos ir descartando algunos donantes. Sin embargo, como tú dices, Pedro, si tenemos la información y tenemos cómo prevenir algún desastre, lo correcto es hacerlo. Así es que yo sí creo que hacer cariotipo en donante es todavía una herramienta muy importante que tal vez no nos prediga todos los problemas que pueden tener, pero sí nos pueden evitar o entender más a futuro que las cosas no hayan funcionado como queríamos. Y gracias, Freddy. La presencia de estas variantes en la población general puede estar entre un 5 y 10%, pero en pacientes infértiles aumenta hasta un 20%. O sea, Es es alto, alto. Ahora, es uno de ahora 10, uno de dentro 20. dentro de los casos que he visto en varón, más comunes que hemos visto, es el 15 PSTK más, en nuestra experiencia. Y en mujeres, los casos severos es el 16 QH más y el 22 PSTK más. Ahora, si tú te das cuenta, mira, estamos hablando de 16 y 22. ¿Cuáles son los cromosomas más afectados que nos llevan a neuploidías cuando en los grandes congresos lo presentan las grandes empresas que hacen el PGTA? El 16 y el 22? Entonces, por ahí, esas, imagínate, tener un tremendo bloque de heterocromatina, o sea, genes inactivados en el cromosoma 16 y hacerlo más grande de este cromosoma, a la hora que ocurre todo este apareamiento cromosómico, va a haber pues un efecto negativo, ¿entiendes? Entonces, a la hora que empieza la disyunción, de todas maneras va a haber un efecto, el emparejamiento no va a ser igual, porque se tiene que formar loops, ya es un nivel molecular
¿no? Y a veces me he puesto yo a dibujar y a ver cómo los genero, cómo los junto, y es alucinante, hermano, estos emparejamientos para ver cómo ocurre la sinapsis, todo es complicadísimo, y de hecho que genera un loops y pérdida de información genética. Entonces, eso es lo que puede llevar a alterar a que ocurra daños en la espermatogénesis y pérdida de genes muy importantes para el desarrollo tanto de espermatozoides como de novogénesis. De hecho, vas a ver que más adelante nosotros estamos recopilando bastante información porque tenemos, ¿sí? No es difícil hacer un laboratorio de citogenética. Freddy estuvo con nosotros, ¿sí? Luis ha mandado a muchos chicos ¿no? de México para acá. Tranquilamente es tomar y estudiar y tranquilamente se arma. Y es necesario, creo yo, que todos los laboratorios de fertilidad tenemos que tener un laboratorio de citogenética que nos dé ese respaldo y nos ayude a entender a veces qué es lo que pasó con el caso y por qué no nos fue bien. Perfecto. Entonces, Freddy, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por siempre apoyarnos. Ahora, para seguir y con ganas de tiempo, vamos a continuar. Creo que está María José por ahí. Sí, María José está conectada. ¿Me pueden ayudar para confirmarme? Ahorita te la localizo. Sí, o en todo caso está Daniel conectado para que... Diego, ¿te parece bien si pasamos a tu video por un minuto? Mientras esperamos a los meses.